20 de octubre de 1850. Esta mañana me tomé la libertad de forzar la cerradura que impide abrir el libro. Lo hice antes de que el señor Boone se levantara. Es inútil, está todo escrito en clave, una clave sencilla, me parece. Quizá me resultará tan fácil descifrarla como forzar la cerradura. Estoy seguro de que se trata de un diario. La escritura tiene un asombroso parecido con la del señor Boone. ¿A quién puede pertenecer este volumen arrumbado en el rincón más oscuro de la biblioteca y con sus páginas herméticamente cerradas? Parece antiguo, pero ¿quién podría afirmarlo con certeza? El papel ha estado bastante bien protegido de la influencia corruptora del aire. Más tarde me ocuparé de él, si tengo tiempo. El señor Boone está empeñado en explorar el sótano. Temo que estos fenómenos macabros sean nefastos para su salud aún inestable. Debo tratar de persuadirle, pero aquí viene. Fue así como terminamos el episodio de la semana pasada de el relato llamado Los Misterios del Gusano. Espero que lo hayan disfrutado. En verdad deseo que se hayan mantenido al filo de su asiento como yo al leerlo. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por darse visita una vez más y a todos y cada uno por sus interacciones, por sus comentarios, por sus sugerencias, por todo aquello que hacen para que esto mejore, el compartir el episodio, el platicarles a personas a las cuales ustedes consideran que este pudiera ser de su agrado. Muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a dar lectura a la segunda parte del relato, como ya se los había mencionado, titulado Los Misterios del Gusano. Dicho relato, o bien, en la primera parte de este relato, vimos cómo es que una casa, que por cierto también hay serie de esta, no como tal el nombre de Los Misterios del Gusano, sin embargo se llama Chapel White, también se las recomiendo, bastante buena. Esta casa comienza a hacer estragos en las personas que le habitan y las personas que están alrededor de la misma. Además nos lleva un poco de la mano a internarnos de manera intermitente a Salem Slot. Entonces, en esta ocasión vamos a dar lectura a la segunda parte y al desenlace de dicho relato, no sin antes recordarles echar un vistazo a sus espaldas, pues las pesadillas se esconden en cualquier rincón. Iniciemos. ...20 de octubre de 1850... Bunch. Todavía no puedo escribirle yo... El texto que sigue ha sido extraído del diario del bolsillo de Calvin McCain. 20 de octubre de 1850. Tal como temía, su salud se ha quebrantado. Dios mío, Padre nuestro que estás en el cielo, no soporto ese recuerdo. Sin embargo, está implantado, grabado en mi cerebro como un ferrotipo, el horror del sótano. Ahora estoy solo. Son las 8:30. La casa está silenciosa, pero... Su piel está seria, fría. Gracias a Dios, no ha vuelto a tener fiebre. No me atrevo a moverlo, ni a dejarlo ir a la aldea. Y si fuera yo, ¿quién volvería conmigo para ayudarle? ¿Quién vendría a esta casa maldita? Oh, el sótano. Los monstruos del sótano que han invadido nuestras paredes. Finaliza. ...22 de octubre de 1850... Querido Bunch, me he recuperado, aunque todavía estoy débil, después de pasar 36 horas sin conocimiento. Me he recuperado.
¡Qué broma tan amarga y macabra! Nunca volveré a recuperarme. Jamás. Me he enfrentado con una locura y un horror indescriptibles, y el fin aún no está a la vista. Si no fuera por Cal, creo que terminaría con mi vida ahora mismo. Cal es una isla de cordura en este mar de demencia. Lo sabrás todo. Nos habíamos equipado con velas para la exploración del sótano, y sus llamas proyectaban un fuerte resplandor que era harto suficiente, diabólicamente suficiente. Calvin intentó disuadirme con el argumento de mi reciente enfermedad y dijo que lo más que encontraríamos probablemente serían unas grandes ratas a las que luego habría que envenenar. Sin embargo, me empeciné. Calvin lanzó un suspiro y dijo: «Hágase entonces su voluntad, señor Boone». Al sótano se entra por un escotillón implantado en el piso de la cocina, que Cal jura haber tapiado sólidamente, que solo conseguimos levantar después de muchos forcejeos y tirones. De la oscuridad brotó un olor fétido, asfixiante, no muy distinto del que saturaba la aldea abandonada allende de Royal River. La vela que yo sostenía arrojaba su fulgor sobre una escalera empinada que conducía a las tinieblas. La escalera estaba en pésimas condiciones. Faltaba incluso un escalón íntegro, sustituido por un boquete negro, y enseguida comprendí cómo la desventurada Marsella había encontrado ahí su muerte. «Tenga cuidado, señor Boone», exclamó Cal. Le contesté que eso era lo que más tendría, y bajamos. El piso era de tierra y las paredes de sólido granito apenas estaban húmedas. Eso no parecía en absoluto un refugio de ratas, porque no se veía ninguno de los materiales que éstas utilizaban para construir sus nidos, tales como cajas viejas, muebles abandonados, pilas de papel y cosas por el estilo. Levantamos las velas, ganando así un pequeño círculo de luz, pero pese a ello, nuestro radio visual seguía siendo muy reducido. El piso tenía un declive gradual que parecía pasar debajo de la sala y el comedor principal, o sea, que se extendía hacia el oeste. Ese fue el rumbo que tomamos. Todo estaba sumido en un silencio absoluto. La pestilencia del aire era cada vez más intensa y la oscuridad circundante parecía comprimirse como una envoltura de lana, como si estuviera celosa de la luz que la desbancaba momentáneamente después de tantos años de hegemonía indiscutida. El extremo final. Los muros de granito eran reemplazados por una madera pulida que parecía totalmente negra y desprovista de propiedades reflectoras. Ahí terminaba el sótano, aislando lo que parecía ser un compartimento separado del recinto principal. Estaba sesgado de manera tal que era imposible inspeccionarlo sin contornear el recodo. Eso fue lo que hicimos Calvin y yo. Fue como si un corroído espectro del pasado siniestro de la mansión se hubiera alzado delante de nosotros. En ese compartimento había una silla solitaria y sobre esta, sujeto a una de las gruesas vigas del techo, colgaba un podrido lazo de cáñamo. «¿Entonces fue aquí donde se ahogó?», murmuró Cal. «Dios mío». «Sí», con el cadáver de su hija postrado al pie de la escalera, detrás de él. Cal empezó a hablar, pero sus ojos se desviaron hacia un punto situado a mis espaldas.
Entonces sus palabras se trocaron en un alarido. ¿Cómo narrar, Bunch, el cuadro que contemplaron nuestros ojos? ¿Cómo describir a los abominables inquilinos que tenemos entre nuestras paredes? El muro más lejano giró sobre sí mismo, y desde aquellas tinieblas nos sonrió un rostro de ojos tan negros como el mismo Estigia. En su boca, desmesuradamente abierta, se formó una mueca desdentada, atormentada. Una mano amarilla descompuesta se estiró hasta nosotros. Emitió un sonido repulsivo, como un maullido, y avanzó un paso, tambaleándose. La luz de mi vela cayó sobre él, y vi la laceración amoratada de la cuerda de su cuello. Algo más se movió detrás de él, algo con lo que soñaré hasta el día en que se extingan todos los sueños. Una chica de facciones pálidas, aguzanadas y sonrisa cadavérica. Una chica cuya cabeza se ladeaba en un ángulo lunático. Nos deseaban, lo sé, y sé que si no hubiera arrojado la vela directamente contra lo que se alzaba en la abertura, y si no le hubiera lanzado inmediatamente después la silla que descansaba debajo del nudo corredizo, nos habrían arrastrado a la oscuridad y se habrían apoderado de nosotros. Después de eso, todo se condensa en una oscuridad confusa. Mi mente ha corrido la cortina. Me desperté, como he dicho, en compañía de Cal. Si pudiera partir, huiría de esta casa de horror con el camisón flameando sobre mis tobillos, pero no puedo. Me he convertido en el instrumento de un drama más profundo, más tenebroso. No me preguntes cómo lo sé, y eso es todo. La señora Cloris tenía razón cuando habló de los que vigilan y los que montan guardia. Tengo miedo de haber despertado una fuerza que pasó medio siglo aletargada en la siniestra aldea de Jerusalem Slot, una fuerza que ha asesinado a mis antepasados y los ha subyugado diabólicamente, convirtiéndose en Nosferatu, muertos vivientes, y alimento temores aún peores que estos, Bunce, pero solo tengo vislumbres. Si supiera, si por lo menos lo supiera todo. Charles. Postdata. Y por supuesto esto lo escribo solo para mí. Estamos aislados de Preacher's Corners. No me atrevo a llevar ahí mi corrupción. Y Calvin no quiere dejarme solo. Quizá, si Dios es misericordioso, esta carta te llegará de alguna manera. C. El texto que sigue ha sido extraído del diario de bolsillo de Calvin McCain, 23 de octubre de 1850. Hoy está más vigoroso. Hablamos brevemente sobre las apariciones del sótano. Convinimos que no eran alucinaciones, ni entes de origen ectoplásmico, sino reales. Pero el señor Boone sospecha, como yo, que se han ido. Quizá los ruidos se han acallado. Sin embargo, todo sigue siendo ominioso y pesa sobre nosotros un palio oscuro. Parece como si estuviéramos esperando en el engañoso ojo de la tempestad. En una alcoba de la planta alta he hallado una pila de papeles, guardados en el último cajón de un viejo escritorio con tapa de corredera. Algunas cartas y facturas pagadas de Robert Boone. Sin embargo, el documento más interesante consiste en unas pocas anotaciones al dorso de un anuncio de sombreros de copa para caballeros. Arriba está escrito: benditos sean los mansos. Abajo
el siguiente texto aparentemente absurdo. Creo que esta es la clave del libro cerrado y cifrado que encontré en la biblioteca. La clave de arriba, muy simple, es la que se empleó en la Guerra de la Independencia cuando se eliminaban las letras neutras que componen la segunda parte de la escritura. Queda lo siguiente: Pniosas, Pniosalsas, et senomno. Leyendo de arriba abajo, en lugar de hacerlo transversalmente, se obtiene la cita originaria de las bienaventuranzas. Antes de atreverme a mostrárselo al señor Boone, debo verificar el contenido del libro. 24 de octubre de 1850. Querido Boons, ha ocurrido algo prodigioso. Cal, que siempre mantiene un silencio hermético hasta que está seguro de sí mismo, ha encontrado el diario de mi abuelo Robert. El documento estaba escrito en una clave que el mismo Cal ha descifrado. Él afirma, modestamente, que el hallazgo fue casual, pero pienso que en realidad fue producto de su perseverancia y su afán. Sea como fuere, qué tétrica es la luz que arroja sobre nuestros misterios. La primera anotación corresponde al 1 de junio de 1789 y la última al 27 de octubre de 1789, 4 días antes de la desaparición cataclísmica de la que habló la señora Cloris. Narra la historia de una obsesión creciente, o mejor dicho, de una locura, y da una imagen repulsiva de la relación que existía entre el tío abuelo Philip, la aldea de Jerusalem Slot y el libro que descansa en la iglesia profanada. Según Robert Boone, la aldea misma es anterior a Chapel White, construida en 1782, y a Preacher's Corners, conocida en aquella época por el nombre de Preacher's Rest y fundada en 1741. Fue erigida por una secta que escindió de la fe puritana en 1710 y cuyo jefe era un adusto fanático religioso llamado James Boone. ¡Qué sobresalto me produjo su nombre! Me parece difícil poner en duda que este Boone perteneció a mi estirpe. La señora Cloris no se equivocó al enunciar su convicción supersticiosa de que en ese asunto tiene una importancia crucial el linaje de sangre. Y recuerdo, despavorido, la respuesta que dio a mi pregunta sobre la relación que existió entre Philip y Jerusalem Slot. Una relación de sangre, dijo, y mucho me temo que sea así. La aldea se convirtió en una comunidad estable, constituida alrededor de la iglesia donde Boone predicaba o recibía a sus feligreses. Mi abuelo insinúa que también tenía comercio carnal con muchas damas de la localidad, a las que aseguraba que esa era la ley y la voluntad de Dios. En razón de ello, la aldea se transformó en una anomalía que solo pudo existir en aquellos tiempos de aislamiento y extravagancia, en que era posible creer simultáneamente en las brujas y en la Inmaculada Concepción, una aldea religiosa de ayuntamientos consanguíneos. Bastante degenerada, controlada por un predicador medio loco, cuyos evangelios gemelos eran la Biblia y el siniestro Demon Dwellings de Yush, una comunidad donde se celebraban regularmente los ritos de exorcismo y donde proliferaban el incesto y la locura y los defectos físicos que acompañan tan a menudo a este pecado. Sospecho, y creo que Robert Boone debió de pensar lo mismo, que uno de los hijos bastardos de Boone huyó de Jerusalem Slot o fue sacado de ahí.
para buscar fortuna en el sur, y así fundó nuestro actual linaje. Sé porque mi propia familia lo ha confesado, que nuestro clan se originó en aquella región de Massachusetts que posteriormente se transformó en ese estado soberano de Maine. Mi bisabuelo Kenneth Boone se enriqueció gracias al entonces floreciente tráfico de pieles. Fue su fortuna, acrecentada por el tiempo y las buenas inversiones, la que levantó esta mansión ancestral mucho después de que él muriera en 1763. Sus hijos, Philip y Robert, edificaron Chapelwaite. La sangre llama a la sangre, como dijo la señora Cloris. ¿Acaso Kenneth, hijo de James Boone, huyó de la locura de su padre y de la aldea de éste, solo para que después sus hijos, totalmente ajenos a lo sucedido, construyeran la mansión de los Boone a menos de 3 kilómetros del lugar donde Boone había iniciado su carrera? Y si fue así, ¿no hay motivos para pensar que nos ha guiado una mano gigantesca e invisible? Según el diario de Robert, en 1789, James Boone era anciano. Y así debió de ser. Si contaba 25 años cuando se fundó la aldea de 1789, debía tener 104, una edad prodigiosa. Lo que sigue lo copio textualmente del diario de Robert Boone. «4 de agosto de 1789. Hoy he visto por primera vez a este hombre por el que mi hermano siente una admiración tan malsana. Debo admitir que este Boone posee un extraño magnetismo que me alteró inmensamente. Es un verdadero anciano, de barba blanca, y viste una sotana negra que por alguna razón me pareció obscena. Era más inquietante aún el hecho de que estuviese rodeado de mujeres como un sultán lo estaría de su harén, y P. me asegura que todavía está activo, aunque es por lo menos octogenario. En cuanto a la aldea propiamente dicha, yo solo la había visitado una vez anteriormente y no volveré a ella. Sus calles son silenciosas y están pobladas por el miedo que el anciano inspira desde su púlpito. También temo que se hayan multiplicado los acoplamientos incestuosos, porque hay demasiadas caras parecidas. Tenía la impresión de que no importaba hacia dónde mirara, me encontraba con el rostro del anciano. Todos están pálidos, parecen desvaídos, como si les hubieran succionado toda la vitalidad, y vi unos niños sin ojos ni narices, mujeres que lloraban y farfullaban y señalaban el cielo sin ningún motivo, y que mezclaban las citas de las escrituras con discursos sobre demonios. P. me pidió que asistiera a los servicios, pero la idea de ver a este siniestro anciano en el púlpito frente a un auditorio compuesto por la población incestuosa de esta aldea me repugnó y di una excusa. Las anotaciones anteriores y posteriores a este describen el comportamiento de Philip, cada vez más fascinado por James Boone. El 1 de septiembre de 1789, Philip fue bautizado en el seno de la iglesia de Boone. Su hermano dice: «Estoy atónito y horrorizado. Mi hermano ha cambiado delante de mis ojos. Ahora creo que incluso se parece cada día más a ese hombre nefasto». La primera mención del libro aparece el 23 de julio. El diario de Robert solo lo cita brevemente.
P ha vuelto esta noche de la aldea menor con un talante que me pareció bastante alterado. Se negó a hablar hasta la hora de acostarse, cuando dijo que Boone había preguntado por un libro que se titula Misterios del Gusano. Para complacer a P, le prometí que consultaría por carta a John St. Goodfellow. P mostró un agradecimiento casi servil. El 12 de agosto escribió esta anotación: hoy he recibido 2 cartas, una de ellas de John St. Goodfellow, de Boston. Tiene noticia del volumen por el cual P ha manifestado interés. Solo hay 5 ejemplares en este país. La carta es bastante fría, lo cual me extraña bastante. Hace años que conozco a Henry Goodfellow. 13 de agosto. P muestra una excitación anormal por la carta de Goodfellow. Se niega a explicar por qué. Solo dice que Boone está desmedidamente ansioso por conseguir un ejemplar. No entiendo la razón, pues el título solo parece ser el de un inofensivo tratado de jardinería. Estoy preocupado por Philip. Cada día le encuentro más extraño. Ahora lamento que hayamos regresado de Chapelwaite. Ahora lamento que hayamos regresado a Chapelwaite. El verano es caluroso, asfixiante y está lleno de presagios. En el diario de Robert solo hay otras 2 menciones del libro. Infame. Aparentemente no comprendió su verdadera importancia, ni siquiera al final. De sus anotaciones del 4 de septiembre. Le he pedido a Goodfellow que actúe como agente de P en la cuestión de la compra, aunque mi prudencia clama contra esta operación. ¿Qué pretexto puedo emplear para resistirme? ¿Acaso no podría comprarlo con su propio dinero si yo me negara a ayudarlo? Y a cambio de ello, le he arrancado a Philip la promesa de abjurar de ese infame bautismo, y sin embargo está tan ofuscado, casi afiebrado, que no confío en él. Respecto de esta cuestión, estoy totalmente en ayunas. Por fin, el 16 de septiembre, hoy, ha llegado el libro, junto con una nota de Goodfellow en la que dice que no quiere seguir interviniendo en mis transacciones. P se mostró anormalmente excitado y casi me arrancó el libro de las manos. Está escrito en latín y con caracteres rúnicos que no sé descifrar. Parece casi caliente al tacto y tuve la impresión de que vibraba en mis manos, como si contuviera una inmensa energía. Le recordé a P su promesa de abjurar y se limitó a lanzar una risa desagradable, demente, demencial, mientras blandía el libro delante de mi cara y gritaba una y otra vez: ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡El gusano! ¡El secreto del gusano! Ahora se ha ido corriendo, supongo que al encuentro de su benefactor loco, y no he vuelto a verle en el resto del día. No vuelve a hablar del libro, pero he hecho ciertas deducciones que parecen por lo menos plausibles. En primer término, y tal como ha dicho la señora Cloris, este libro fue el motivo de la ruptura entre Robert y Philip. En segundo término, es un compendio de hechizos impíos, posiblemente de origen druida. En tercer término, Boone y Philip se proponían utilizar el libro para sus propios fines, quizá por alguna vía tortuosa
tenían buenas intenciones, pero lo dudo. Lo que sí creo es que mucho antes se habían asociado con las potencias misteriosas que existen más allá del confín del universo. Lo que sí creo es que mucho antes se habían asociado con las potencias misteriosas que existen más allá del confín del universo, con las potencias que existen más allá de la urdimbre misma del tiempo. Las últimas anotaciones del diario de Robert Boone confirman, ambiguamente, estas especulaciones, y los dejo hablar por sí mismos. ...26 de octubre de 1789... Hoy reina una terrible conmoción en Preacher's Corners. Rowley, el herrero, me ha tomado por el brazo y me ha preguntado qué traman su hermano y ese anticristo loco allá arriba. Goody Randall afirma que en el cielo ha habido presagios de un gran desastre inminente. Ha nacido una vaca con 2 cabezas. En cuanto a mí, ignoro qué nos amenaza. Quizá la demencia de mi hermano, si su cabello ha encanecido casi de un día al otro. Sus ojos son grandes círculos inyectados en sangre, de los cuales parece haberse desvanecido la atractiva luz de la cordura. Sonríe y susurra. Por alguna razón particular, ha empezado a frecuentar nuestro sótano cuando no está en Jerusalem Slot. Las chotacabras se congregan alrededor de la casa y sobre la hierba. Su clamor conjunto desde la bruma se mezcla con el mar hasta modular un chillido sobrenatural que quita el sueño. 27 de octubre de 1789. Esta noche seguí a P. cuando partió rumbo a Jerusalem Slot, manteniéndome a una distancia razonable para evitar que me descubriera. Las condenadas chotacabras vuelan en bandada por el bosque, llenándolo todo con una melopea fatal de ultratumba. No me atreví a cruzar el puente. Toda la aldea estaba a oscuras, excepto la iglesia, que se hallaba iluminada por un tétrico resplandor rojo que parecía transformar las altas ventanas ojivales en los ojos del infierno. Las voces fluctuaban entonando la letanía del diablo, riendo a ratos, sollozando luego. La tierra misma pareció hincharse y gemir bajo mis pies, como si soportara un peso atroz, y yo huí, asombrado y despavorido, oyendo cómo los graznidos demoníacos y estridentes de las chotacabras reverberaban dentro de mi cabeza mientras corría por ese bosque sombrío. Todo apunta hacia un clímax aún imprevisto. No me atrevo a dormir porque me asustan los posibles sueños, y tampoco a permanecer despierto porque no sé qué terrores lunáticos me aguardan. La noche está poblada de ruidos sobrecogedores y temo. Y sin embargo, siento la necesidad de volver ahí, de mirar, de ver. Tengo la impresión de que Philip en persona me llama, y el anciano, los pájaros, malditos, malditos, malditos. Aquí termina el diario de Robert Boone. Observa Boons que cerca del final alega que el mismo Philip parecía llamarlo. Estas líneas, las palabras de la señora Cloris y los demás, pero sobre todo las espantosas figuras del sótano, muertas y sin embargo vivas, son las que me llevan a deducir una última conclusión. Nuestra estirpe sigue siendo infortunada, Boons. Sobre nosotros
Pesa una maldición que se resiste a dejarse sepultar. Vive en un avieso mundo de sombras, dentro de esta casa y aquella aldea, y se aproxima nuevamente la culminación del ciclo. Soy el último de los Boone. Temo que haya algo que lo sabe, y que yo sea el nexo de una abyecta empresa que nadie que esté en sus cabales podría entender. Dentro de una semana se cumple el aniversario, en la víspera de Todos los Santos. ¿Qué debo hacer? Si por lo menos tú estuvieras aquí para aconsejarme, para ayudarme. Necesito saberlo todo. Debo volver a la aldea que todos rehuyen. Que Dios me dé fuerzas para ello. Charles. El texto que sigue ha sido extraído del diario de bolsillo de Calvin McCain. ...25 de octubre de 1850... El señor Boone ha dormido durante casi todo el día de hoy. Su rostro está pálido y mucho más demacrado. Temo que la repetición de la fiebre sea inevitable. Mientras refrescaba su botellón de agua, vi 2 cartas dirigidas al señor Granson de Florida, que no han sido despachadas. Se propone volver a Jerusalem Slot. Si se lo permitiera, eso le costaría la vida. ¿Me atreveré a escabullirme hasta Preacher's Corner para alquilar un carruaje? Debo hacerlo. ¿Pero qué sucedería si se despierta? Si al volver descubro que se ha ido. Han reaparecido los ruidos en las paredes. Gracias a Dios, él aún duerme. Mi mente tiembla al pensar en lo que significa todo esto. Más tarde, le llevé la comida en una bandeja. Se propone levantarse dentro de un rato, y a pesar de sus evasivas, sé qué es lo que planea. Sin embargo, iré a Preacher's Corners. Conservo en mi equipaje varios de los polvos somníferos que le recetaron durante su enfermedad. Bebió uno de ellos con su té, sin saberlo, claro. Duerme nuevamente. Me espanta dejarle con las cosas que se deslizan detrás de nuestras paredes, pero me espanta aún más que permanezca otro día entre los muertos. Le he encerrado bajo llave. Dios quiera que esté todavía aquí, a salvo y durmiendo, cuando yo vuelva con el carruaje. Más tarde aún. Me apedrearon como si fuera un perro salvaje y rabioso. Monstruos depravados, estos que se dicen hombres. Estamos prisioneros aquí. Los pájaros, las chotacabras han empezado a congregarse. ...26 de octubre de 1850... Querido Bones, está casi oscuro y acabo de despertarme después de haber dormido casi 24 horas seguidas. Aunque Cal no ha dicho nada, sospecho que echó en mi té unos polvos somníferos cuando descubrió mis intenciones. Es un buen y fiel amigo que solo desea lo mejor, de modo que no le reprenderé. Sin embargo, estoy resuelto. Mañana es el día. Estoy sereno, decidido, pero también me parece sentir el sutil retorno de la fiebre. En ese caso, tendrá que ser mañana. Quizá sería aún mejor esta noche, pero ni siquiera los fuegos del mismo infierno podrían inducirme a pisar esa aldea en la oscuridad. Si no volviera a escribirte, que Dios te bendiga y te dé muchos años de vida. Bones. Charles. Postdata. Los pájaros han empezado a graznar y se reanudaron los horribles deslizamientos. Cal cree que no los oigo, pero se equivoca. El texto que sigue
ha sido extraído del diario de bolsillo de Calvin McCain, 27 de octubre de 1850. 5 de la mañana. Se ha empecinado. Muy bien, iré con él. 4 de octubre de 1850. Querido Bones, débil, pero lúcido, no estoy seguro de la fecha, pero mi calendario me asegura que debe ser la correcta. Por el horario de la marea y la puesta del sol, estoy sentado frente a mi escritorio, en el mismo lugar desde donde te escribí mi primer carta de Chapelwaite, y contemplo el mar oscuro del que se borran rápidamente los últimos vestigios de luz. Nunca volveré a verlo. Esta noche es mi noche. La cambiaré por las sombras que me aguardan, cualesquiera que sean. Cómo rompe contra las rocas este mar. Despide nubes de espuma hacia el cielo tenebroso, sacudiendo el suelo bajo mis pies. En el cristal de la ventana veo reflejada mi imagen, pálida como la de un vampiro. No como desde el 27 de octubre, y tampoco habría bebido si ese día Calvin no hubiera dejado un botellón de agua junto a mi lecho. Oh, Cal, le he perdido. Bones ha sucumbido en mi lugar, en lugar de esa ruina con brazos esqueléticos y rostro cadavérico que veo reflejarse en el cristal oscurecido. Y sin embargo, es posible que él sea el más afortunado de los dos, porque no le atormentan sueños como los que me han atormentado a mí durante estos días. Formas contorsionadas que acechan en los corredores de las pesadillas delirantes. Mis manos tiemblan todavía. He manchado el papel con tinta. Calvin salió a mi encuentro aquella mañana, precisamente cuando me disponía a escabullirme, y yo, que creía haber sido tan astuto, le dije que había resuelto irme con él de aquí, y le pedí que fuera a alquilar un carruaje en Tandrel, situado a unos 15 kilómetros, donde éramos menos conocidos. Accedió a hacer la larga caminata y le vi partir por el sendero de la costa. Cuando le perdí de vista, me equipé rápidamente con un abrigo y una bufanda, porque hacía mucho frío. Lamenté, por un momento, no tener una pistola, y después me reí de mi propia idea. ¿Para qué sirve un arma en estas circunstancias? Salí por la puerta de la despensa y me detuve un momento para echar una última mirada al mar y al cielo, para inhalar el aire fresco y acorazarme con él contra el hedor pútrido que, lo sabía muy bien, no tardaría en respirar, para disfrutar del espectáculo que brindaba una gaviota voraz al revolotear bajo las nubes. Me volví y ahí estaba Calvin McCain. «No irá solo», dijo con expresión implacable que no le había visto nunca. «Pero Calvin», empecé a protestar. «No, ni una palabra. Iremos juntos y haremos lo que sea necesario, o le arrastraré por la fuerza a la casa. Usted no se encuentra bien. No irá solo». Es imposible describir las emociones encontradas que se apoderaron de mí. Confusión, irritación, gratitud, pero la más intensa de todas fue el afecto. Pasamos en silencio delante de la glorieta y del reloj del sol. Recorrimos el sendero cubierto de malezas y nos internamos en el bosque. Reinaba una paz absoluta. No se oía el gorjeo de un pájaro ni el chirrido de un grillo. El mundo parecía cubierto por un manto de silencio. Solo flotaba el olor oblicuo de la sal y, desde lejos, llegaba el tenue aroma del humo de leña. El bosque
era una inflamada sinfonía de colores, pero a mi juicio parecía predominar el escarlata. El olor de la sal no tardó en disiparse y lo sustituyó otro, más siniestro, el de la descomposición a la que ya he hecho referencia. Cuando llegamos al puente para peatones que unía las dos márgenes del Royal, pensé que Cal volvería a pedirme que desistiera, pero no lo hizo. Se detuvo, miró el torvo campanario que parecía burlarse de la bóveda celeste y después me miró a mí. Seguimos adelante. Nos encaminamos con paso rápido, pero temeroso hacia la iglesia de James Boone. La puerta seguía entreabierta, tal como la habíamos dejado después de nuestra última salida, y la oscuridad interior parecía hacernos muecas. Mientras subíamos por la escalinata, sentí que mi corazón se trocaba en bronce y mi mano tembló cuando entró en contacto con el picaporte y tiró de él. Dentro, el olor era más intenso y más mefítico que antes. Entramos en el vestíbulo envuelto en penumbras y, sin detenernos, pasamos al recinto principal. Estaba en ruinas. Algo descomunal se había desenfrenado ahí, produciendo una terrible destrucción. Los bancos estaban volcados y apilados como brismas de paja. La cruz, nefasta, descansaba contra la pared oriental, y un agujero mellado que se veía en el revoque, encima de ella, atestiguaba con cuánta violencia la habían arrojado. Las lámparas habían sido arrancadas de sus soportes, y la pestilencia del aceite de ballena se mezclaba con la fetidez que impregnaba la ciudad, y a lo largo de la nave central se extendía un rastro de jugo negro, mezclado con fibras sanguinolentas, de modo que el conjunto remedaba una macabra alfombra nupcial. Nuestros ojos siguieron ese rastro hasta el púlpito, que era lo único que permanecía intacto dentro de nuestro radio visual. Desde lo alto de aquel, un cordero inmolado nos miraba con ojos vidriosos por encima del libro blasfemo. «¡Di Dios!», susurró Calvin. Nos acercamos, evitando pisar la franja viscosa. Nuestros pasos reverberaban en el recinto, que parecía transformarlos en el estruendo de una risa gigantesca. Subimos juntos al púlpito. El cordero no había sido descuartizado ni comido, más bien tuvimos la impresión de que lo habían estrujado hasta reventarle los vasos sanguíneos. La sangre formaba charcos espesos y malolientes sobre el mismo atril y alrededor de su base, pero está transparente donde cubría el libro, y a través de ella se podían leer los jeroglíficos rúnicos como si se tratara de un cristal coloreado. ¿Es necesario que lo toquemos?, preguntó Cal con tono resuelto. Sí, es mi deber. ¿Qué hará? Lo que tendrían que haber hecho hace 60 años. Lo destruiré. Apartamos el cadáver del cordero de encima del libro y cayó al suelo con un abominable y fluctuante ruido sordo. Ahora las páginas manchadas de sangre parecieron cobrar vida con su propio fulgor escarlata. Mis oídos empezaron a resonar y zumbar. Un cántico apagado parecía brotar de las mismas paredes. Al ver el rostro convulsionado de Cal, comprendí que oía lo mismo que yo.
El piso se estremeció debajo de nosotros, como si aquello que embrujaba la iglesia se estuviera acercando para proteger lo suyo. La urdimbre del espacio y el tiempo lógicos pareció retorcerse y desgarrarse. La iglesia pareció llenarse de espectros e iluminarse con el resplandor infernal del eterno fuego frío. Creí ver a James Bond repulsivo y deforme, retozando alrededor del cuerpo supino de una mujer, y a mi tío abuelo Philip detrás de él, transformado en un acólito enfundado en una capucha negra, con un cuchillo y un cuenco en la mano. Deum vobiscum magna verbis. Las palabras tremolaron y se enroscaron sobre la página que tenía frente a mí, empapadas en la sangre del sacrificio, en aras de una criatura que se arrastra más allá de las estrellas. Una congregación ciega, incestuosa, meciéndose al son de una alabanza absurda, demoníaca, rostros deformes en los que se leía una expectación anhelante, innombrable. Y el latín fue reemplazado por una lengua más antigua, que ya era arcaica cuando Egipto estaba en sus albores y las pirámides aún no habían sido construidas, que ya eran arcaicas cuando la tierra aún flotaba en un firmamento informe y bullente de gas vacío. Yagin, Bardar, Yog-Sothoth, Vermis, Yagin, Yagin, Yagin. El púlpito empezó a partirse y seccionarse, pujando hacia arriba. Calvin lanzó un alarido y alzó un brazo para cubrirse el rostro. La bóveda osciló con un movimiento descomunal, tenebroso, semejante al de un barco zarandeándose por la borrasca. Manoteé el libro y lo mantuve alejado de mí. Parecía impregnado por el calor del sol y pensé que me calcinaría, que me cegaría. ¡Corra!, gritó Calvin. ¡Corra! Pero yo estaba paralizado y la emanación sobrenatural me llenó como si mi cuerpo fuera un cáliz antiguo que había esperado durante años, durante generaciones. ¡Yagin, Bardar!, aullé. Siervo de Yog-Sothoth, el innombrable, el gusano de allende el espacio, devorador de estrellas, segador del tiempo. Vermis, llega la hora de colmar, la hora de tributar. Verminis, Aliá, Aliá, Yagin. Calvin me empujó y trastabillé. La iglesia giraba a mi alrededor y caí al suelo. Mi cabeza se estrelló contra el borde de un banco volcado. Se llenó de un fuego rojo, que sin embargo pareció despejarla. Manoté las cerillas de azufre que habían traído conmigo. Un trueno subterráneo pobló el recinto. Cayó el revoque. La campana herrumbrada de la torre hizo repicar un ahogado carrillón diabólico por vibración simpática. Mi cerilla chisporroteó. La acerqué al libro en el mismo momento en que el púlpito se desintegraba en medio de un desquiciante estallido de madera. Debajo de él quedó al descubierto un inmenso boquete negro. Cal se tambaleó hasta el borde con las manos extendidas y con el rostro desfigurado por un clamor incoherente que resonará eternamente en mis oídos. Entonces emergió una mole de carne gris y vibrante. La pestilencia se convirtió en una marea de pesadilla. Fue una erupción formidable de gelatina viscosa
y supurante, una masa enorme y atroz, me pareció alzarse desde las entrañas mismas de la tierra, y sin embargo, con una súbita y espantosa lucidez que ningún ser humano puede haber experimentado, me di cuenta de que eso no era más que un anillo, un segmento de un gusano monstruoso que había vivido a ciegas durante años en la oscuridad encapsulada que reinaba debajo de la iglesia maldita. El libro se inflamó en mis manos y eso pareció lanzar un alarido mudo sobre mi cabeza. Calvin recibió un golpe rasante y fue despedido al otro extremo de la iglesia, como un muñeco con el cuello roto. Se replegó, eso se replegó y dejó solo un boquete descomunal y mellado, rodeado de baba negra y un portentoso chillido ululante que pareció disiparse a través de distancias colosales y que al fin se acalló. Bajé la vista. El libro había quedado reducido a cenizas. Comencé a reír. Y, después, a aullar como una bestia herida. Perdí hasta el último vestigio de cordura y me senté en el suelo, sangrando por la sien, gritando, farfullando en esas sombras blasfemas, mientras Calvin, despatarrado en un rincón, me miraba con ojos vidriosos, despavoridos. No sé cuánto tiempo pasé en ese estado. No podría determinarlo, pero cuando recuperé mis facultades, las sombras habían trazado largos senderos alrededor de mí y me envolvía el crepúsculo. Un movimiento atrajo mi atención, un movimiento en el boquete abierto al pie del púlpito. Una mano se deslizó a tientas sobre las tablas claveteadas del suelo. Una carcajada demencial se me atascó en la garganta. Toda la histeria se fundió en un aturdimiento exangüe. Una carroña se alzó de las tinieblas con escalofriante y vengativa lentitud y vi que me espiaba la mitad de una calavera. Los escarabajos se arrastraban sobre su frente descarnada. Una sotana podrida se adhería a los huecos sesgados de sus clavículas mohosas. Solo los ojos estaban vivos, cavidades enrojecidas y besánicas que me escudriñaban con algo más que demencia. En ellas brillaba la vida vacía de los páramos sin rumbo que se extienden más allá de los confines del universo. Fue entonces cuando huí, chillando, dejando desamparado el cuerpo de mi viejo amigo en ese antro de inequidad. Corrí hasta que el aire pareció estallar como magma en mis pulmones y mi cerebro. Corrí hasta llegar de nuevo a esta casa poseída y contaminada y a mi habitación, donde me dejé caer y donde he permanecido postrado como un muerto hasta hoy. Corrí porque a pesar de mi enajenación había visto un aire de familia en los pingajos de esa figura muerta, pero animada. Mas no se trataba de Philip ni de Robert, cuyas imágenes cuelgan en la galería de arriba. Ese rostro putrefacto era el de James Boone, guardián del gusano. Él vive todavía en algún lugar de los tortuosos y oscuros recovecos que se enroscan debajo de Jerusalem Slot y Chapel White. Y eso todavía vive. Al quemar el libro, se frustraron los planes de eso, pero hay otros ejemplares. Sin embargo, yo soy el portal y soy el último de los linajes
de los Boone, por el bien de toda la humanidad, debo morir, cortando definitivamente la cadena. Ahora me voy al mar, Boons. Mi viaje concluye, como mi relato. Que Dios te proteja y te conceda la paz. Charles. Este extraño cúmulo de papeles llegó por fin a manos del señor Everett Grenson, a quien habían sido dirigidos. Se supone que una recidiva de la infortunada fiebre encefálica que le había atado originariamente después de la muerte de su esposa en 1848, desencadenó la locura de Charles Boone y le indujo a asesinar a su acompañante y amigo de muchos años, el señor Calvin McCain. Las anotaciones del diario del señor McCain son un fascinante modelo de falsificación y es indudable que Charles Boone los escribió él mismo para reforzar sus propios delirios paranoides. Sin embargo, se ha comprobado que Charles Boone se equivocó respecto de dos cuestiones. En primer término, cuando redescubrieron, empleó el término en el sentido histórico, por supuesto, la aldea de Jerusalem Slot, el piso del púlpito, aunque carcomido, no mostraba huellas de una explosión o de grandes daños. Y si bien los antiguos bancos estaban volcados y había varias ventanas rotas, es lícito suponer que estos actos de vandalismo fueron perpetrados por gamberros de las poblaciones vecinas. A lo largo de los años, los habitantes más viejos de Preacher's Corners y Trandell siguen repitiendo algunos rumores ociosos acerca de Jerusalem Slot. Quizá antaño fue una de aquellas inofensivas leyendas tradicionales las que omnibuló la mente de Boone y la llevó por la senda fatal. Pero esto no parece pertinente. En segundo término, Charles Boone no era el último de su linaje. Su abuelo, Robert Boone, engendró por lo menos dos bastardos. Uno murió en la infancia. El segundo asumió el apellido Boone y se instaló en la ciudad de Central Falls, Rhode Island. Yo soy el último vástago de esa rama del tronco de los Boone, primo segundo de Charles Boone en tercera generación. He sido depositario de estos documentos durante 10 años y ahora los hago publicar, aprovechando la circunstancia de que me he instalado en el hogar ancestral de los Boone, Chapelwaite. Espero que el lector se compadezca de la pobre alma descarriada de Charles Boone. Por lo que veo, solo acertó en una cuestión. Esta casa necesita urgentemente los servicios de un exterminador. A juzgar por el ruido en las paredes, hay unas ratas enormes. Firmado James Robert Boone, 2 de octubre de 1971. Es así como termina el relato del día de hoy, titulado Los misterios del gusano. Si bien hemos llegado al desenlace de este que formó parte de 2 episodios, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Espero poder haber transmitido esa agonía, esa incertidumbre, esa paranoia que sentía Charles Boone. Muchísimas gracias por darse cita una vez más. Nos vemos la próxima semana. Yo me retiro, no sin antes desearles agonizantes días y plañideras noches. Hasta la próxima.